Hola amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora muy buenas tardes en la Ciudad de México. Eh, pues hay muchísimo que platicar acerca de los ejes estratégicos de la comunidad Gente Mejorando, del proyecto Gente Mejorando, que son la educación y la formación, el desarrollo económico, la nutrición, la alimentación y la salud, y el mejoramiento del medio ambiente. Pero yo, siguiendo estos ejes, yo lo que quiero es ofrecerte una serie de, de materiales, de transmisiones, de videos que te dejen beneficios para ti, que sean cuestiones valiosas para ti, útiles. Hoy quisiera tocar un tema, porque lo he estado escuchando en reiteradas ocasiones, eh, un tema sobre la educación. Eh, Parece que se está empezando a poner de moda esto de despreciar los sistemas educativos, porque los formadores, los blogueros, los youtuberos, etcétera, los empresarios en el network marketing, pues pareciera que se han dado la tarea de decir que al, hay que hacer a un lado a los sistemas educativos, la educación que nos dan los sistemas educativos, que no sirve para nada, que la verdadera educación son ellos. Y, y bueno, yo no pongo en duda que en muchos aspectos el sistema educativo es insuficiente y sobre esto ya hablaremos largo y tendido. Eh, pero esta es una cuestión realmente muy interesante, muy compleja, con no esa sencillez que la plantean. Pues hola, soy Emilio Manzanilla, creador y fundador de Gente Mejorando. Me gradué con honores en la licenciatura en Economía y con honores en la maestría en Educación Superior y estudié la especialidad en Desarrollo Humano con un enfoque psicoterapéutico gestalt. Y bueno, pues a lo largo de más de 50 años de actividad eh, de todo tipo, eh, este, eh, como empleado, como lector, como investigador institucional y no institucional, académico y no académico, etcétera. Pues estoy impulsando este proyecto de Gente Mejorando, que como te decía, tiene 4 ejes, ¿sí? La educación y la formación, el desarrollo económico de las personas y de sus comunidades, como la familia y otro tipo de comunidades, eh, el mejoramiento de su nutrición, su alimentación y su salud, y el mejoramiento del medio ambiente, particularmente el agua. Pero como te decía, hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto de la educación. Es muy eh, la, existe un movimiento no solamente educativos, es decir, en el sentido tradicional, cuando hablamos de educación, pensamos inmediatamente en las escuelas, y eso no es correcto, eso no es correcto. Eh, la educación está formada por varios sistemas. Está formada por un sistema escolarizado, pero también está formado por otros sistemas no menos importantes, como son los sistemas de los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, como son los medios publicitarios, y hoy en día, pues evidentemente, como es el Internet y las redes, como es el Facebook, como es el Google, el YouTube, etcétera. Eh, esto es
esto es muy, muy importante, porque muy importante que lo tengamos a la vista, porque, eh, perdón, espérenme tantito, que ando aquí, me salió un mensaje, y, y bueno, ah, y estamos aquí en esto. Bueno, este, y bueno, los sistemas educativos, sí, digamos, son el eje. Y es a partir de los sistemas educativos eh, como se forman los idiomas, ¿sí? Eh, y se empezaron a formar los sistemas escolarizados para la enseñanza de los idiomas, y, por ejemplo, del alemán, del francés, etcétera. Y eso permitió la formación de, de, de culturas unificadas, eh, y en torno a estas culturas, pues la formación de naciones, de países. Pero veámoslo de una manera más práctica, ¿sí? Es en las escuelas donde nosotros aprendemos a leer y a escribir. Y es muy fácil para alguien desde Internet postular que ellos son y yo soy el paladín de la nueva educación, y vamos a acabar con las universidades, etcétera, etcétera. Eso, eso, bueno, son palabras fáciles. Eso son palabras fáciles cuando se ignora todo el contexto sociohistórico, todo el contexto sociocultural, ¿sí? Eh, no cabe duda de que los sistemas educativos tienen que transformarse, no solamente en sus contenidos. Hay algo todavía mucho más importante que la transformación de los sistemas educativos en sus contenidos. Hay que ver los sistemas educativos en su forma dinámica, en su forma sociohistórica. Eh, los sistemas educativos, quiero hacer una comparación que es muy distante, pero vale como un ejemplo. Los sistemas educativos están hechos para producir eh, este, personas con un cierto perfil, al igual que una fábrica, ¿sí? Al igual que un campo de cultivo, ¿sí? En un campo de cultivo se siembra tales y cuales semillas, tales y cuales esquejes, etcétera, porque se espera cultivar eso al final de un tiempo. Lo mismo pasa con los sistemas educativos, ¿sí? Uno, uno entra a la primaria y se espera que uno, al terminar la primaria, uno termine sabiendo hacer tales y cuales cosas, ¿no? Sepa uno leer y escribir, sepa uno las operaciones matemáticas básicas, sepa uno de geografía, sepa uno de historia, en fin, y así pasa con la primaria, y la secundaria, y la preparatoria, ¿sí? Y la carrera, ¿no? En la carrera es mucho más obvio, ¿sí? Se espera que unos salgan de ingenieros y sepan construir casas, otros salgan de ingenieros en sistemas y sepan construir softwares, otros salgan, no sé, de ingenieros en sistemas y sepan construir hardware, otros sepan construir robots, etcétera, ¿sí? De tal manera que decir que todo eso lo puedes aprender en Internet, pues a mí me parece muy distante, muy lejano eso. Y yo simplemente yo me baso en mi ejemplo, así como hay otros que tienen sus ejemplos para decir, yo soy la alternativa a todos los sistemas educativos, y o gente como yo vamos a acabar con las universidades.
Bien, yo lo que digo es, por ejemplo, yo tuve la fortuna de empezar a saber de esto de la computación por allá por los años finales de los 60, principios de los 70, finales de los 60, por un hermano que trabajaba en Banco de México, cuando Banco de México celebró un convenio con la IBM para computarizar toda la información de Banco de México. ¿Bien? Y entonces les dieron becas a los empleados del Banco de México, a los que quisieran estudiar análisis de sistemas, etcétera, para, pues, para aprender a hacer en esos tiempos en que no había ni pantalla ni teclado, ¿sí? Todo se hacía por medio de tarjetas y se empezaba por un diseño del análisis que se quería hacer, se diseñaba el programa específico para cada operación que se quería hacer, ¿sí? Bueno, yo desde ahí empezó mi contacto con la computación y bueno, pues ahora sí que pues desde finales de los 60 yo empecé a seguirle la pista porque me di cuenta de la importancia de esto, no porque fuera yo un adivino, sino porque yo tenía la oportunidad de platicar con mi hermano que estaba estudiando y tenía la oportunidad de ojear los libros, un libro de la IBM sobre análisis de sistema, donde venía una pequeña historia sobre esto. Y bueno, me pareció algo fantástico y maravilloso y yo definitivamente dije, wow, ¿sí? Esto es una herramienta poderosa, aunque yo decía, a mí no me interesa. Y obviamente en esos tiempos, solamente becado, ¿no? O sea, en esos tiempos no en cualquier lado podía uno aprender eso, ¿sí? Y, y, y no cualquiera tenía el dinero para pagar ese aprendizaje, ¿sí? Había que ir a Estados Unidos, pero no solamente eso, ¿no? Sabemos hoy en día que la tecnología es incluso un secreto militar, ¿sí? Es un secreto geopolítico, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo de que hay cierto tipo de computadoras que no pueden pasar la frontera de los Estados Unidos, ¿sí? Porque se producen en Estados Unidos para su uso solamente en Estados Unidos, ¿sí? No pueden trascender la frontera de los Estados Unidos. Por ejemplo, voy a contar una anécdota. Un amigo trabajaba en una fábrica de, de elaboración de medias, ¿sí? De medias para dama, si no me recuerdo, medias para dama. Y en la época de Vicente Fox, cuando México votó en contra, el embajador plenipotenciario de México en la ONU, votó en contra de la invasión de los Estados Unidos a Irak, ¿sí? Como el gobierno americano se enojó con el gobierno mexicano, y obviamente quitaron al embajador plenipotenciario, lo cambiaron, ¿sí? Para alguien más, pues más manso, más adecuado a los intereses del imperio. Pero lo primero que sucedió, me contaba el amigo, es que, dice, resulta que lo que se usaba, vamos a llamarle, esta computadora que se usaba para la elaboración de medias, ¿sí? Era la misma computadora que se usa para los proyectiles teledirigidos, ¿sí? Entonces, como el gobierno americano se enojó, lo primero que hicieron fue, obviamente yo imagino que no solamente esa fábrica, ¿no? Sino que pues habrían cantidad de otras fábricas y de otros procesos y demás, pero en ese caso concreto, lo primero que pasó fue que les dijeron a la empresa que tenía que regresar esas computadoras, las tenía que regresar a la embajada americana, ¿sí? Porque estaban bajo el resguardo del Pentágono, ¿sí? Entonces tenía que regresarlas a la embajada americana, ¿sí? Y bueno, pues me imagino que les dijeron tienen 3 horas, 2 horas, 1 hora, 20 minutos, no lo sé. Pero el caso es que de la noche a la mañana les dijeron a todos los empleados, miren, tenemos la posibilidad de reubicarlos en, creo que República Dominicana, ¿sí? Les damos el mismo empleo, les damos sueldo, les damos casa, les damos todo, ¿sí? Para el que se vaya
ya, ¿sí? Porque vamos a llevarnos la fábrica para la República Dominicana, porque no podemos seguir fabricando piezas acá. No podemos seguir fabricando medias acá con la tecnología con la que la venimos fabricando. Y bueno, dice, así fue. Bien, lo que yo, regresando a esto, o sea, yo le he seguido la pista a esto del desarrollo científico-tecnológico, de las metodologías y las tecnologías de información y la comunicación, y por eso me parece que es tan importante la cuestión educativa. Hoy en día, la ciencia y la tecnología son fundamentales, son fundamentales. Y hay muchas cosas de laboratorio. Eh, vamos a decir, desafortunadamente o afortunadamente, en el Internet prácticamente uno puede publicar lo que sea, ¿sí? Desde cosas, este, porque a mí se me ocurrió, yo digo, que voy a acabar con las universidades, puedo yo publicar eso, ¿sí? Que yo soy la alternativa, ¿sí? Hasta, sí, artículos científicos serios, etcétera, ¿no? Ese es el punto, ese es el problema que tiene Internet, ¿sí? Que en Internet, bueno, pues nos encontramos muchísima información, con muchísima información, y aquí vale la pena señalar tanta información que ni siquiera la podemos abordar. Simplemente hagamos una consulta en Google y preguntemos cuántas páginas hay sobre, no sé, la última vez, el último dato que yo me acuerdo, pregunté sobre educación y ya tiene años, tiene, no sé, 10 años que pregunté, o 5 años, una cosa así. Educación, 12 millones de páginas. En orden pues no sé cuál es el orden que le da Google, ¿no? O sea, cuál es el paradigma, cuál es el algoritmo que le da Google. Unos dicen, no, pues que es la más consultada, etcétera, pero pues yo no veo ahí, cuando yo le hago así a clic de educación, yo no veo ahí las principales instituciones a nivel mundial sobre educación, ¿no? Veo otras cosas, ¿sí? Lo que quiero yo decir con esto es que existe muchísima información en Internet, pero es una información no valorada, ¿sí? Cualquiera puede decir, yo soy la alternativa mundial. Lo único que tienen que hacer es seguirme, ¿sí? A ver, ¿tú estás conmigo? No. Entonces, vives en el horror. No sé dónde estás. Sí, cosas como esas, ¿no? Y uno que tiene que ser honesto, sensato, y decir que, bueno, que necesitamos de herramientas que valoren las cosas. Eso es así. El problema es que a estos mismos buscadores, estas mismas plataformas como es Facebook, como es Google, como, no sé, es Wikipedia, sí, son grandes plataformas donde se almacenan gran cantidad de datos, pues nosotros no sabemos los criterios. Es más, ni siquiera sabemos los criterios en los sistemas educativos, ¿sí? En que se basan para determinar que algo sí vale y algo no vale. Porque cuando uno somete a los sistemas educativos por sus contenidos, pues salen raspados, como se dice, ¿sí? Hay muchas cosas muy cuestionables, ¿sí? Y es exactamente regresando al punto de origen que señalaba yo, ¿no? Hay eh, los sistemas educativos tienen por objetivo la formación de una persona, de las personas, según cada ciclo escolar, para que salgan con un perfil determinado, ¿sí? Emocional, sentimental, intelectual, todo está fríamente calculado, ¿sí? Y si su inteligencia emocional no aparece en la currícula, ¿sí? Es porque al sistema educativo no le interesa destruirle su inteligencia emocional, ¿sí?
no le interesa qué suceda con su inteligencia emocional. Y entonces ahí nos empezamos a encontrar, ¿sí? Nos empezamos a encontrar con las grandes deficiencias de los sistemas educativos, ¿sí? No quiero yo decir con esto, no quiero yo tomar la postura, que es una postura con la cual yo no estoy de acuerdo, del criticismo, ¿no? De la crítica porque como decía Regis Debray, un famoso periodista por allá por el 68 francés, ¿sí? Lo que se necesita es la crítica de la crítica, ¿sí? Es decir, necesitamos de pensamiento positivo, propositivo, proactivo, ¿sí? Y el problema es que estamos inundados de pensamiento crítico. Desde que el pensamiento crítico que se produce desde el hígado, ¿sí? Desde, estoy enojado y entonces les digo de cosas y claro, les digo hasta de la Macarena y palabrotas y simbolotes y cosas así, etcétera, ¿no? Hasta, pues no podemos dejar de lado que, por ejemplo, Facebook es un medio de comunicación tan importante que el imperio, que el gobierno de los Estados Unidos no ha podido menos que echarle el guante, ¿sí? Y entonces están, bueno, pues interrogan a Zuckerberg, ¿sí? Acerca de, este, ¿cómo se llama? Acerca de Facebook y sus criterios éticos, ¿no? Acerca de su ética en la administración de la comunicación, y donde nos empezamos a encontrar con mucha gente en YouTube que se queja, ¿no? Se queja de ser censurado, gente en Twitter igual, porque finalmente estos sistemas educativos, porque son sistemas educativos, ¿sí? Y ya entraré más en detalle. O sea, tenemos mucho tiempo, hasta que la vida nos alcance, tenemos para platicar esto. Tenemos mucho tiempo. De cómo estos organismos van controlando, ¿sí? Y sí es cierto, o sea, sí es cierto, hay muchas cosas en las que, estos sistemas educativos complejos, como los sistemas escolarizados, ya comúnmente conocidos, o como los nuevos sistemas, o los no tan nuevos sistemas educativos, como son los medios masivos de comunicación, como el cine, la radio, la televisión, hoy en día las plataformas de informáticas, que como hay un dicho que escuchaba yo mucho, ya no me acuerdo si en la radio o en la televisión, porque formaba parte del eslogan, creo que de una empresa de estas, que decía que informa y forma opinión, ¿sí? Esa es exactamente la característica de un sistema educativo cualquiera que sea, ¿sí? Informa y forma opinión. Eso es un sistema educativo, ¿sí? Puede ser un sistema educativo religioso, puede ser un sistema educativo general, como es el preescolar, como es la primaria, la secundaria, la preparatoria, incluso en la ciencia, y no lo digo yo, lo escribió, ¿sí? Thomas S. Kuhn, que escribió La estructura de las revoluciones científicas, donde habla exactamente de las escuelas científicas, ¿sí? Habla de las escuelas, por ejemplo, que en una escuela científica, por ejemplo, la física y la física cuántica,
dice, tienen sus propios problemas, ¿sí? O sea, problemas en el sentido, sus propias preguntas básicas, ¿sí? Que son la razón de ser de esa ciencia, ¿sí? Tienen su propia trayectoria, su propia historia, que está reflejada en una literatura específica. Tienen sus gurús, ¿sí? Sus científicos de cabecera, ¿sí? Eh, Todo esto está, incluso sucede eso en el Internet, ¿sí? Hay gurús, ¿sí? Por ejemplo, antes de irme al Internet, me acabo de acordar de un ejemplo, me quedo con el sistema escolarizado. Alguien decía, dice, bueno, es que no vamos a comparar, dice, el libro de administración de fulano de tal, ¿sí? Que pues es conocido en la facultad, ¿sí? A el libro de administración de Sotano de tal, que ha sido citado 4 millones de veces en todo, a lo largo y ancho del mundo, ¿sí? Por diferentes tipos de personas que enfrentan situaciones diferentes, etcétera, y lo tienen como libro de cabecera, ¿sí? Eso es exactamente, digamos, lo que le da valor a un sistema. Pero el problema de un sistema, vamos a decir, de un sistema científico, de un sistema eh, tecnológico, de un sistema de verdades, un sistema filosófico, un sistema religioso, es que lo que se dice sea verdad, ¿sí? La confianza. Los, 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 este, los networkers que no se postulan, ¿sí? Sino que son más humildes, más modestos, que no se postulan como los nuevos gurús que van a destruir las universidades y que se van a postular como ahora como los nuevos genios, plantean que el problema de la confianza es fundamental, ¿sí? Y aquí quiero regresar nuevamente a la cuestión de los sistemas y la verdad. Por ahí escuchaba yo a una chica que decía en no sé qué país, le dieron mucho bombo y platillo, la sacaron en internet también, y su tesis era de ¿a quién le interesa la verdad? ¿Sí? Algo así como que, pues a nadie, ¿no? Cada quien tiene su verdad y a quién le importa, ¿sí? Ese es el tipo de afirmaciones que yo digo que son ligeras y que a primera vista, pues sí, nos aparecen como muy sensatas, muy ciertas, ¿no? Pues sí, es que yo pienso tal cosa y el de enfrente piensa tal otra, ¿sí? O la parte piensa una cosa y la contraparte piensa lo contrario, ¿sí? Es cierto, la verdad es un consenso social, pero piense usted por un minuto, por un segundo, si no es importante la verdad. Eh, Piense usted en dos botellas, ¿sí? No sé, con un líquido del mismo color. Y una dice, voy a inventar, jugo de manzana. Y la otra dice, ácido clorhídrico. Eso no es importante conocer la verdad. ¿Le da lo mismo beberse cualquiera de las dos? ¿Verdad que no? Entonces, ahí es donde uno ve, claro, empiezan, no, bueno, es que yo no lo ponga, no, no, es que decir a quién le importa la verdad, pues nos interesa a todos, ¿sí? Nos interesa a todos. Imaginémonos que, no sé, pues queremos llegar a casa de alguien, ¿sí? Que no sabemos dónde está, y preguntamos, y unos nos dicen, ah, pues usted quiere ir a esa dirección, ah, sí, es muy sencillo, está para allá, ¿sí? O sea, es cierto, dentro de ciertos márgenes existe
una verdad relativa, ¿sí? Pero de que nos interesa la verdad, nos interesa la verdad. Y que existen verdades, digamos, más o menos relativas, verdades más o menos generales, verdades más o menos universales, definitivamente las hay y nos interesa, ¿sí? Y eso es lo que le da más valor o menos valor a un postulado, a una afirmación, ¿sí? Este, yo me acuerdo de una anécdota chusca, ¿sí? De alguien que decía, bueno, ¿y dónde queda tal cosa, no? Decía, y alguien contestaba, sí, allá donde está, en ese árbol donde está el pajarito capitán, ¿sí? Y si ya voló, ¿sí? O sea, eh, los sistemas educativos nos deben de formar, digamos, de acuerdo a una serie de verdades, ¿sí? Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, yo no soy especialista en el tema que voy a tocar, lo quiero dejar bien claro, pero alguien me decía que hubo un acuerdo del expresidente Felipe Calderón con la profesora Elbester Gordillo, un acuerdo, no sé qué tan secreto, tan, tan público, en el sentido de que pues ya no se iba a reprobar a los alumnos, ¿sí? Los alumnos tenían que pasar, ¿sí? Porque necesitábamos aumentar nuestro índice educativo, ¿sí? Y entonces veámoslo así, ¿no? Yo le digo a usted que sí, 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 cómo no, claro, usted es ingeniero, aquí está su papel, usted es ingeniero. Y resulta que usted no sabe hacer la raíz cuadrada, ¿no? Resulta que una por una reprobó todas sus materias en la facultad, o el 50%, y como los maestros no lo podían reprobar, pues entonces lo dejaron pasar y usted obtuvo su título, ¿sí? Y yo no quiero estar en la casa que construye ese ingeniero, ¿sí? Yo no sé si usted, ¿sí? Pero a mí me parece que la verdad, ¿sí? Se hace necesario, ¿sí? Y no voy a inventar casos. A mí me tocó un chico, un análisis, un examen de grado, de un chico, para un seminario de titulación, eh, donde eran, pues no sé cómo, eran como 10 estudiantes que se iban a graduar de esa manera, mediante, pues, un ensayo. Yo les dije, bueno, pues hagan un ensayo, ¿no? Que tenemos tanto tiempo, y hagan. Y bueno, todos me empezaron a entregar sus ensayos y yo recibí un ensayo de un chico que se quería graduar de abogado. Y el chico que se quería graduar de abogado me entregó en hojas tamaño legal, ¿sí? Para que vieran yo que ya había entrado, ¿sí? Al sistema jurídico, ¿sí? Hojas tamaño legal. 12 páginas llenas por ambas caras, ¿sí? Anverso y reverso, como dicen los abogados, ¿sí? Anverso y reverso. Pero cuando empecé a leer, se me acabó la saliva, porque no habían puntos, no habían comas, no habían párrafos, era una diarrea mental, desde la primera palabra hasta la última, ¿sí? Yo le dije, bueno, me conformo con que lleve usted un curso de redacción, ¿sí? De ortografía y redacción, ¿sí? Porque yo no quisiera estar en sus manos si usted me tiene que llegar a defender, ¿sí? Si usted me llega a defender, capaz que me mandan a, a fusilar. Es cierto que en México no existe el fusilamiento, pero ante ese caso, muy probablemente el juez diga, bueno, usted es tan tonto que se consiguió al peor abogado, ¿eh? No sabe ni escribir, ¿eh? Bueno, hay carreras con las que peleas y con las manos, ¿sí? Pero hay carreras que son
puramente mentales, ¿sí? Como leyes, literatura, ¿sí? Y tantas otras, ¿no? Medicina uno puede decir, oye, pues es el bisturí, ¿no? Es acordarme de las medicinas, ¿no? 5,000 medicamentos y saber para qué y padecimientos y diagnósticos y todo eso. A mí se me ocurre que eso sí, por ejemplo, eso sí, fácilmente puede ser sustituido por programas, ¿no? ¿Para qué un médico se llena tanta la cabeza de información que puede estar en un programa? Yo me acuerdo que en el ISSSTE existía un programa, no sé si sigue existiendo, pero existía un programa así. Y entraba uno, y pasaba uno por diferentes terminales y le iban uno preguntando cosas, había un cuestionario larguísimo, duraba horas, pero iban uno respondiendo las preguntas que le haría un médico, tal vez hasta más completas que las preguntas que le haría un médico. Y al final de cuentas salía uno con un diagnóstico, ¿sí? Bien, el punto es que nosotros, como usuarios de los sistemas educativos, desafortunadamente, pues nosotros llegamos ante un sistema educativo que en lo único que nos podemos basar es que, tiene el reconocimiento de tal institución, ¿sí? Por lo tanto, yo supongo que ha de ser bueno, ¿sí? Para, para que le den el reconocimiento de esa institución, por ejemplo, los que están afiliados a la UNAM, o los que están afiliados a la Secretaría de Educación Pública en México, pero en otros países, bueno, son otras instituciones, etcétera, ¿no? Pero lo que no podemos perder de vista es que esos sistemas educativos tienen por objetivo la culminación educativa de una persona con un perfil determinado, ¿sí? Y ese perfil determinado tiene un programa de formación de la persona a lo largo de, no sé, si pensamos preprimaria, primaria, secundaria, preparatoria, y luego universidad, 5 años, pues tenemos, no sé, 9, 11, 17 años con programas preelaborados frente a un mercado laboral, frente a un mercado económico, ¿sí? No solamente laboral, sino empresarial también, que se está moviendo, ¿sí? Que sobre todo se está transformando por el desarrollo científico-tecnológico, ¿sí? Me comentaba este hermano que cuando él estudiaba la carrera de contabilidad, creo, este, tenía un maestro que se reía, ¿no? Se reía y decía de las computadoras que van a poder sustituir a los contadores. Yo no sé si el maestro viva o no, pero seguramente desde hace años ha de estar llorando esa sentencia, ¿sí? Porque el avance de la computación es exactamente sobre las cosas más mecánicas, ¿sí? Más mecánicas. Hoy en día la inteligencia artificial incluso se ha metido a otro tipo de paradigmas y ya no es solamente sobre las cosas más mecánicas, ¿sí? Que ver con gente mejorando y con lo que hacemos en gente mejorando. Bueno, en primer lugar, quiero dejar claro que en Gente Mejorando no despreciamos la formación académica. Eh, yo creo que es algo muy importante, es algo muy valioso. Si usted es un empresario y puede seguir estudiando, vale la pena que lo haga, ¿sí? Vale la pena que lo haga, no estaría mal. Conozco, y sé el caso de un empresario, ¿no? Tampoco puedo exagerar, pero sé el caso de un empresario, no recuerdo su nombre, que él llegó a ser millonario sin siquiera saber leer ni escribir. ¿Cómo se les imprimió? No tengo idea, pero ya era millonario sin saber leer ni escribir, ¿sí? Y él, a su edad, llegó un momento en el que le dijo, tengo que ponerme a aprender porque tengo que saber leer y escribir, ¿sí? Yo imagino que le agarraba y compraba el periódico y hacía así como que leía, ¿sí? Tenía alguien que, a ver, sí, léame usted, porque tengo muy cansado, ¿sí? Léame usted, ¿no? Y bueno, era como él se informaba, ¿no? Pero
Pero definitivamente no podemos despreciar la educación, los sistemas educativos, ¿sí? No podemos despreciar los sistemas educativos escolares, no podemos despreciar el impacto que tiene el sistema educativo de los medios masivos de comunicación, no podemos despreciar el impacto educativo que tiene Internet y las plataformas de Internet como Facebook, como Twitter, como, este, como YouTube, etcétera. No podemos despreciar eso. Tenemos que comprenderlo. Tenemos que comprenderlo, no solamente usarlo, ¿sí? Porque, claro, ellos nos ponen las cosas de manera fácil para que nosotros las usemos, ¿sí? Y está bien, fabuloso, qué bueno las usamos, pero tenemos que entender el todo, ¿sí? Tenemos que comprender el todo, ¿sí? Cómo se mueve ese sistema educativo, porque es un sistema de control, ¿sí? Es un sistema de control social. Si usted no comprende cómo opera el sistema educativo, si usted no comprende cómo opera el sistema de los medios masivos de comunicación, si usted no comprende cómo operan estas grandes plataformas de las tecnologías de la información y la comunicación, entonces usted fácilmente puede ser manipulado, ¿sí? Y como aquí uno de los puntos claves que nos interesa en Gente Mejorando es mejorar la calidad y el estilo de vida de las personas. Y nos interesan las personas que están interesadas en mejorar su calidad y estilo de vida. Aquí sí yo hago un apunte, un llamado muy importante a los padres de familia, para que en lugar de gritar, en lugar de castigar a sus hijos, busquen estrategias, ¿sí? Estrategias para educar a sus hijos en el uso provechoso de las tecnologías de la información y la comunicación. Antes de que yo termine esto, justamente en este punto, yo te quiero pedir, por favor, si lo que yo he dicho tiene sentido para ti, ponle un me gusta, te agradeceré tus comentarios y te agradeceré que te suscribas, te hagas mi amigo. Te agradeceré que te suscribas a mi plataforma, a mi canal en YouTube, que es YouTube Emilio Mans, Z al final. De todos modos, yo te voy a dejar la dirección aquí al terminar el video. Que te suscribas a mi canal para que estés al tanto de los pues, de los videos que voy a estar sacando, porque te recuerdo que pues, no solamente voy a hablar así que básicamente voy a hablar de los ejes estratégicos de lo que es Gente Mejorando, que es obviamente una mejor calidad de vida, pero una mejor educación y formación, una mejor economía, una mejor nutrición, alimentación y salud, y un mejor medio ambiente, ¿sí? Pues esos son los ejes básicos, y no veas, ni te enojes con tus hijos, ni se trata tampoco de que los apapaches, en el sentido, sí, aquí, tú quieres un teléfono Super 5X, el 6G, el 7G, sí, aquí está, yo te lo regalo, tú usa. No, porque la verdad es que es una herramienta más peligrosa que una bomba atómica, ¿sí? Más peligrosa que una bomba atómica, porque es una herramienta que usted está poniendo la mente de sus hijos en manos de personas cuyos objetivos, cuya ética usted desconoce en lo absoluto, ¿sí? Pero que usan de por medio al equipo, a este aparatito, ¿sí? Usan de por medio al celular, ¿sí? Para educar al consumidor, ¿sí? ¿Ha oído usted esa frase? Educar al consumidor, ¿sí? Entonces, si a usted le interesan estos temas, que yo aborde este tipo de temas, por ejemplo, para aquellos que son mexicanos que están viviendo la cuarta transformación, que a mí me llama la atención, pero yo no he escuchado, yo no veo en los canales sociales
que alcance ese nivel de compromiso popular, ¿sí? Por la cuarta transformación. Todo es que si el compadre fulano y que si no sé qué, el viejo chisme y cotorreo que se empleaba en el neoliberalismo, y a dónde nos condujo, ¿sí? A una irresponsabilidad social, y acabamos en manos de unos bandidos y una pandilla de saqueadores, ¿sí? Entonces, tenemos que hacernos responsables, y en primer lugar, pues hacernos responsables de nuestros hijos, ¿sí? No pongamos en manos de ellos esta herramienta, ¿sí? Esta herramienta es más poderosa que una bomba atómica, en serio, ¿sí? Más poderosa que una calibre 45 automática, ¿sí? Porque ahí van a formar la mente de su hijo, ¿sí? Hay que entender para qué sí, para qué no, ¿sí? Y hay que enseñar a su hijo a que le tenga pasión a aprender cosas útiles, cosas buenas, ¿sí? Y para eso es muy importante, compañero, compañera, el ejemplo. Bien, pues es todo. Agradezco mucho tu compañía, agradezco mucho tus me gusta, agradezco mucho tus comentarios, agradezco mucho que te hagas mi amigo aquí en Facebook, que visites mi canal en YouTube, Emilio Mans, y te suscribas a mi canal, que me regales un me gusta. Sobre todo, yo aprecio mucho los comentarios, ¿sí? Lo que más dice si algo ha valido la pena, ni siquiera son los me gusta, son los comentarios, ¿sí? Las preguntas, incluso hasta esos comentarios que ya ustedes imaginan, hasta eso, ¿sí? Cuando vienen bien argumentados, yo los agradezco mucho, enseñan mucho, ¿sí? Bien, pues es todo por ahora. Nos seguiremos viendo, como yo les digo, seguiremos viendo esos ejes principales, ¿sí? El mejor calidad de vida y mejor calidad y estilo de vida, mejor educación, mejor economía, mejor nutrición, alimentación y salud, y mejor medio ambiente, ¿sí? Y aquí seguiremos tratando estos temas, y si quieren ustedes algún tema en particular, por favor, pónganse en contacto conmigo, déjenmelo ahí en los comentarios, o escríbanme a gente.mejorando@gmail.com, o a info@gentemejorando.com, o visiten mi sitio gentemejorando.com, suscríbanse a un boletín, ¿sí? Y en comentarios háganme el comentario, ¿sí? Yo estaré muy agradecido con eso, y pues nos estaremos viendo. Agradezco su visita, su presencia, sus me gusta, sus comentarios, y hasta la próxima. Que estén muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y les deseo el mayor de los éxitos, porque estoy seguro que se lo merecen. Hasta la próxima.